Buenas. Yo quiero comenzar, amigos Luis y Henry, y amigos televidentes, con una especie de queja. Nosotros los dominicanos nos hemos acostumbrado mucho a atacar el servicio eléctrico, el servicio de energía eléctrica. Ciertamente ha sido un servicio ineficiente, inestable, caro para algunos, baratos para otros. Pero nosotros nos olvidamos mucho del servicio telefónico. ¿Por qué? En el pasado, nosotros podríamos decir que éramos, en cierta manera, uno de los países con mejor servicio de telefonía. Mejor comunicado, sí. Del área, en términos de vanguardia tecnológica, en términos de servicio, de eficiencia. Pero, señores, de un tiempo para acá, y mira, a nosotros no nos gusta atacar la inversión privada, ni siquiera la inversión extranjera. La mayoría o casi todas las compañías telefónicas son extranjeras. Pero qué servicio más malo. Eso es un servicio terrible, o sea, horrible, sumamente de eficiencia, igual de caro. Sabemos que tiene un 28% de impuestos ese servicio, pero es que no hay forma entonces de que el dominicano, alguien hable por él. O sea, es un servicio que se queda en el limbo, llega carísima la factura de teléfono, no hay forma de uno sentirse satisfecho. No sé qué está pasando. A mí me gustaría que el conjunto de empresas de Telefónica hagan un discurso público donde le expliquen al consumidor dominicano qué es lo que está pasando con el servicio telefónico. Porque no hay manera de que se compare con lo que teníamos antes. Es que no puede ser, es que este es un servicio privado en el que no estamos acostumbrados a ser tan mal servidos. Esta semana, Dios mediante, Ezequiel, nosotros vamos a tener aquí a una persona que va a venir en representación de las compañías telefónicas. Básicamente va a venir para hablar de lo que es la portabilidad numérica, pero vamos a tener la oportunidad también de preguntarles acerca de estas quejas que yo las he escuchado, sobre todo de la empresa más tradicional del país, que era Claro, Codetel, la que nos tenía más acostumbrados. De Claro no tiene nada. Al mejor servicio, y parece ser que están dejando que se deteriore este servicio. Esperemos que sea una situación coyuntural, porque tratándose de empresas tan importantes y con un ambiente tan apropiado de mercado, como que no se justifica que un servicio como este esté deteriorando. Pero vamos a tener la oportunidad de hablar con este representante, Dios mediante, y allí tal vez podamos aclarar alguna de tus quejas. En el próximo segmento yo continúo con los siguientes temas. Bien, luego de concluir con mi queja, y Luis, de complacernos en cierta manera con decir que el programa va a traer un invitado en el que vamos a aprovechar para que nos dé alguna luz sobre la parte del servicio telefónico. Yo quisiera hablar del Grupo de los 20, sobre todo porque el señor presidente de la República, en su exposición ante la ONU, habló mucho de lo que es multar, o si diríamos imponerle algún impuesto a lo que son los paraísos fiscales, a esos fondos, que habló de miles de millones de dólares. Miren, yo no tengo ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el tiempo se hicieron en cierta manera los chivos locos, los países desarrollados, donde en cierta manera crearon un sustento de la corrupción y la ilegalidad para crecimiento y desarrollo. ¿Qué sucede? Que con el tiempo se fueron dando cuenta los países desarrollados y los ricos que bien lograron el crecimiento de esos países y de sus economías, pero no lograron desarrollo. Entonces la brecha social se fue aumentando a medida que iban creciendo las diferencias y las ventajas de esos países que podrían tener mucho más eficiencia en lo que es productividad. Entonces no hubo una distribución de riqueza real, porque precisamente había un manto que ocultaba la corrupción y la ilegalidad de
de esos fondos que evadían los impuestos y que evadían. Pero eso no fue necesariamente a espalda o a ignorancia de la clase dominante de cada uno de esos países. Fue adrede, fue sencillamente, déjalo crecer para que haya crecimiento económico, creyendo con eso que iba a haber crecimiento, desarrollo económico. No sé, porque desarrollo y crecimiento nunca será igual. Usted puede lograr el desarrollo con un crecimiento sostenido, pero finalmente no se logró. Entonces ahora tienen el mundo encima y tienen ahora que buscar la forma de cómo van a seguir transparentando. Eso no es tan fácil, Luis y Henry. No, especialmente cuando la mayoría de las grandes corporaciones transnacionales, que sea desde los Estados Unidos, Japón o especialmente de Europa, todas tenían una colección de compañías que estaban precisamente ubicadas en esos paraísos fiscales. Inclusive en sus propias legislaciones tenían incorporadas sus propios paraísos fiscales. Tú tomas el caso del estado de Delaware en Estados Unidos, es una versión muy parecida, muy legalista de lo que pudiera ser muchas de las ventajas que te ofrece cualquier isla caribeña que se calificaba como paraíso fiscal. El caso de Luxemburgo, el caso de Suiza, el caso de Liechtenstein. Obviamente ahora esos países están luchando para salir de la lista negra, para pasar a la lista gris y después volver a la lista blanca, pero hasta que no haya realmente sanciones importantes y transparencia, que probablemente nunca termine habiendo, solamente veremos de vez en cuando algunas decisiones, como algunos bancos que han anunciado que están están vendiendo sus filiales en Panamá, en Costa Rica, como una forma de lavarse un poquito la cara y de ganarse un poquito de buenos puntos a nivel del público. Pero parece que ahí ¿ustedes creen que es posible muy pocos avances que un país que siempre tuvo a la vanguardia de la transparencia, que incluso en cierta manera se entrometía en economías más pobres o subdesarrolladas por la falta de transparencia, la corrupción, se desata una gran crisis, la crisis más grande mundial, se desata y es precisamente descubren o reconocen que no hubo controles? Bueno, pero ahí está, y eso no fue ahí está Madoff, que era un financista de Wall Street que tenía 50.000 millones, que engañó a medio mundo con más de 50.000 millones de dólares. El mismo presidente del Nasdaq. Y eso era un asunto que lo sabían las autoridades reguladoras de Estados Unidos. Pero también lo sabían los que tenían los dineros con ellos, con él. Bueno, los que estaban dándole tiempo, Luis. Yo no sé eso porque eso son las víctimas. No sé hasta qué punto estaban enterados, pero este señor era todo un personaje. Y hay videos y hay de todo donde él recibía a los reguladores con prepotencia, con autoridad y con todo, porque él se consideraba una persona intocable, igual que lo que pasó aquí en menor medida con el caso Van Inter. O sea, lo que nosotros hacemos aquí es una mínima parte de lo que se hace en las grandes economías y las grandes compañías. ¿O qué tú crees que es la gripe aviar, la gripe que se ha desatado? ¿A cuánta gente ha matado? Y en Estados Unidos, el presidente Bush, desde que esto ocurrió, de que se tuvieron las primeras noticias, anunció un presupuesto de 7.000 millones de dólares para crear medicina. ¿Pero para qué? Es un negocio farmacéutico. Un negocio farmacéutico. ¿Y quiénes lo tenían? Un funcionario de Bush era parte de ese negocio. Y así ocurre con el petróleo y así ocurre con todas las cosas. Los paraísos fiscales son estos grandes financistas, estos grandes políticos y toda esta gente que evaden el fisco, que evaden el pago de los impuestos, se llevan su ganancia, la ubican en estos grandes paraísos. Ahora eso se quiere combatir. Ahora Estados Unidos le mete presión a un banco suizo que ha ayudado mucho a esta gente a llevarse los dineros para Suiza, y ahora entonces Suiza el grupo de los 20 le mete presión para que elimine el paraíso fiscal, y ahora están transparentando un poco esas cuentas y van a comenzar ahora a perseguir este tipo de cosas. Eso es coyuntural. Igual que una vez pues era coyuntural. Esperen a Suiza, esperen un problema económico con Suiza. Esperen un problema económico en Suiza, porque uno de sus grandes desarrollos fue precisamente con dinero que llegaba de evasión y de corrupción. Y Suiza tiene mucha suerte porque de pertenecer a otros rincones de la geografía mundial, muy bien, y además con su pequeño tamaño, sería otro país posible hasta que le hubiesen entrado, como lo han hecho en otros casos.